La mansión.com era la casa más cara de toda Nueva Zelanda cuando los Bradleys la construyeron. Un castillo de 30 millones de dólares con estanques, campo de tenis, varias piscinas, fuentes, un laberinto y 24 hectáreas de césped minuciosamente cortado. Su inquilino, el señor .com, que pagaba unos $83.000 al mes de alquiler, no escatimó a la hora de darle su toque personal. Detalles como su nombre, .com, en la entrada, hecho en letras cromadas, cuadros de él mismo por toda la casa con su yate, su helicóptero, pescando, con una escopeta cazando y todo tipo de escenas que recuerdan más a la propaganda de un dictador que a los típicos cuadros con los que decorarías tu salón. Y como no, ítems de lujo, mesas Versace, paneles LCD del tamaño de la pared, una sala gaming, todo en un predominante tono madera y cuero negro. Kim.com es un hombre de 2 metros de altura y 140 kilos, de nacionalidad alemana. Era tan rico que podía literalmente trabajar donde y como quisiera. Y su sitio preferido de trabajo era una cama hecha a mano por una compañía sueca llamada Hastens. Cada una de estas camas está hecha de capas de crin de caballo, algodón, lana y lianzas, construida en unas 160 horas de trabajo y firmada por el maestro fabricante de camas que la crea. Cuesta alrededor de $100.000 cada una. Kim tiene 3 de estas camas, una de las cuales es su cama de trabajo. Una cama reclinable que apunta a un montón de monitores y discos duros, iluminada a cada lado con lámparas en forma de AK-47 cromada. Aquí es donde se encontraba aquella fatídica mañana de 20 de junio de 2012, después de pasar la noche grabando su álbum musical. Sí, uno de los hobbies, entre muchos otros, como por ejemplo las carreras de coches de lujo o el Call of Duty Modern Warfare 3, juego en el que literalmente se convirtió en el jugador número 1 del mundo. Pero esta vez se había empeñado en hacer su propio álbum de música pop con sus respectivos videoclips, obviamente sin escatimar en ningún tipo de gasto. Como por ejemplo este que estáis viendo ahora mismo. Priceless views, places, faces, French Riviera, jet ski races, set aside months, call a vacation. Are you ready? Let me introduce you to the good life. Let me introduce you to the good life. The good life. The good life. Let me introduce you to the good life. The good life. The good life. Let me introduce you to the life, 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 Después de 7 horas en el estudio de grabación, con nada menos que el productor de Black Eyed Peas, Prince Bort, decidió volver a casa. A eso de las 4 de la mañana subió al asiento trasero de su Mercedes y durante el camino se dieron cuenta de que alguien les seguía. Él y su chofer decidieron dar un rodeo, ¿no? Y entrar por la puerta trasera de la casa. Y simplemente se olvidaron del tema. Kim llegó a casa, su mujer e hijos dormían, así que se duchó, se puso su pijama negro, cogió su rutinaria botellita de agua Fiji de la mini nevera y se sentó en la cama de $100.000 delante de sus monitores. Ahí fue cuando todo comenzó. De repente escuchó un sonido grave y lejano que venía de fuera. Parecía un helicóptero, pero pensó que era su helicóptero, así que no le dio mucha más importancia. Había invitado a algunos famosos del mundo del entretenimiento de Los Ángeles para su cumpleaños número 38 y supuso que el piloto del helicóptero los estaba yendo a buscar al aeropuerto porque habrían llegado pronto o lo que sea. Y sí, era un helicóptero. Lo supo por los golpes en la ventana de la gravilla del jardín que salía disparada. ¡Maldito Roy! Le dije que no aterrice tan cerca. Enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien. Ese no era Roy. Se escuchó un golpe fuerte y varios gritos, y luego botas por las escaleras. Había intrusos en la casa, así que empezó a correr directo a su habitación del pánico, una habitación con una puerta prácticamente impenetrable, donde tenía una escopeta recortada. Cerró la puerta y se sentó. Ya solo quedaba esperar. Bienvenidos a este vídeo sobre la historia de Kim.com. 2 cosas tengo que decir antes de continuar. La primera es que este vídeo está inspirado en uno de mis artículos preferidos de la revista Wired. De hecho, gran parte de la historia sale de ese artículo. Lo dejaré abajo en la descripción por si lo queréis leer entero, porque ahí hay más detalles, pero veréis que la historia como está narrada es muy parecida, porque justamente lo que yo quería era darle vida, ¿no? Un poco a ese artículo en formato de vídeo. Y la segunda noticia que os tengo que dar es que el sponsor de hoy soy yo. Sí, yo soy el sponsor de hoy. Después de prácticamente un año desde que empecé mi curso de Python en la Academia Mastermind, por fin puedo deciros que lo he terminado. Y es un curso
Que vamos, ojalá yo hubiese tenido un curso así cuando empecé a programar. Aprende a programar con Python, edición 2020. Bueno, 2020 porque la empecé en 2020 y la acabé en 2021, así son las cosas. Pues es un curso para principiantes, gente que quiere aprender totalmente desde cero y que se quiere meter en el mundo de la programación. Yo antes de ser youtuber trabajé muchos años como desarrollador de software. Mi último puesto antes de abandonar esta industria y esta profesión fue la de Senior Software Engineer y aposté siempre muy duro por Python. Es una tecnología que desde que empecé prácticamente quise apostar por ella, siempre fue un lenguaje que me encantó y a lo largo de estos años me he encargado en gran parte de ayudar a las empresas a empezar a trabajar con Python e implementarlo dentro de su infraestructura y su proceso de desarrollo de software. En este curso de Python no solo te voy a enseñar a programar las típicas cosas que te enseñan en todos los cursos, sino que te voy a enseñar muchas cosas que se pueden hacer con programación, desde un bot para comprar tarjetas gráficas, sí, eso también os lo voy a enseñar a hacer, sé que quizás no debería por el bien de los gamers, pero también lo enseño en el curso. Vamos a programar aplicaciones que tienen interfaz vocal, o sea que vosotros habláis con el PC y el PC os habla a vosotros. Vamos a hacer también un pequeño script para colarnos en el historial de Google Chrome de nuestros amigos y gastarles bromas. Vamos a hacer videojuegos, pequeños juegos, incluso el ejercicio final consiste en hacer un juego de Pokémon, o sea, vais a implementar un juego de Pokémon que no es el típico juego de Pokémon, es un juego de Pokémon inventado por mí, ¿vale? Es un Pokémon Survival o algo por el estilo. Vamos a hacer aplicaciones de escritorio, vamos a interactuar con páginas web, vamos a usar Python para varias de las cosas para las que sirve en el mundo real. Un curso muy completo donde vamos a ver un poco de todo, que creo que he intentado hacerlo lo más divertido posible. De verdad que si en algún momento yo me aburría, he borrado la clase y he empezado de nuevo. En parte por eso he tardado bastante, he querido hacer el curso más entretenido y más completo que he podido hacer. Tanto sepas programar como no sepas programar, ese es un curso en el que puedes empezar a adentrarte en este mundo tan apasionante. Y luego puedes seguir incluso con el resto de cursos que tenemos en Mastermind. Tenemos cursos de JavaScript, tenemos cursos de backend, de PHP, web, incluso cursos de videojuegos, ¿no? De desarrollo de videojuegos. Así que, ¿a qué esperas? Te dejo abajo el link de mi curso. Mi legado de Python está ahí, así que te pido que le eches un ojo con cariño. En fin, abajo tenéis el link. Gracias a mí por patrocinar este vídeo, a Mastermind y a los cursos. Espero que os guste, lo he hecho con mucho cariño, de verdad, tengo toda la ilusión puesta ahí, le he dedicado muchas horas. Y nada, sigamos con el vídeo de hoy. Bueno, lo dejamos en que Kim se encerró en su habitación del pánico, estaba ahí pues esperando, ¿no? Pues algunas horas antes de estos hechos, en el otro lado del océano había empezado la operación Takedown. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había incluso avisado a algunos periodistas de lo que estaba a punto de pasar. Se trataba nada más y nada menos que del pirata más temido de la red, y esta operación de captura era una de las hazañas más heroicas llevadas a cabo por el FBI, o por lo menos eso es lo que querían hacer creer. El escenario, Nueva Zelanda, donde se encontraba la guarida del villano Kim Smith, conocido también como Kim.com, un ex convicto y ex hacker, conocido por presuntamente servir 50 petabytes de contenido multimedia a 50 millones de personas al día, con un total del 4% del tráfico global de Internet. Su barco pirata, Megabload. Una página web que no necesita presentaciones. Allá por 2012 era un servicio totalmente gratuito donde podías guardar tus datos en internet para compartirlos con la gente. Un sitio donde guardar archivos demasiado grandes como para poder mandarlos por email. Hoy en día parece algo de lo más normal. Tenemos WeTransfer, Dropbox, Drive, iCloud y 1000 servicios por el estilo, ¿no? Pero existiendo desde 2005, Megabload en ese momento era uno de los primeros, si no el primero, y además el más usado, con muchísima diferencia. Su funcionamiento era muy sencillo. Cualquiera podía subir cualquier tipo de archivo a la página web. Estos archivos no estaban indexados en los buscadores, o sea, no se podía buscar en Google ni en otros buscadores, pero sí que se podían compartir los enlaces con cualquier persona. Por ejemplo, podías abrir un blog, poner una entrada de blog y poner ahí los links de Megabload. Si tenías acceso al enlace, podías descargarte el archivo. En cuanto a modelo de negocio, cómo ganaban dinero, también fue muy innovador. Generaba 25 millones de dólares al año en publicidad. Básicamente anuncios que aparecían de forma bastante intrusiva dentro de la página web y otros 150 millones a través de cuentas premium. La cuenta que te permitía, a cambio de un pago mensual, descargar mucho más rápido y estar libre de publicidad. El problema es que, bueno, en aquella época muchísima gente, y me tengo que incluir en esa lista, pues usábamos Megabload y Megavideo para compartir contenido que infringía los derechos de autor, desde programas a música, películas y series de televisión. En España en concreto se creó toda una cultura de ver series en internet alrededor de Megabload. Había otros servicios, pero Megabload era simplemente el mejor. Tenían Megavideo, donde podías ver directamente los vídeos, tenían la mejor calidad, la mejor velocidad de carga, y especialmente si tenías la cuenta Premium, o la cuenta Unlimited, ¿no? Que podías incluso pagarla de forma vitalicia. Pagabas un único pago y ya te duraba para toda la vida.
Parecía un buen plan, la empresa ponía los servidores, la gente compartía su contenido y les iba mejor que a nadie. Como os dije antes, en su época dorada ocupaban un 4% del tráfico de Internet de todo el planeta. Pero había algunos a los cuales la existencia de esta empresa les incomodaba enormemente. La MPAA, Motion Picture Association of America, una asociación formada por Universal, Paramount, Walt Disney, Sony Pictures y Warner, dirigida por Chris Dodd. La MPAA y Chris Dodd habían declarado la guerra abiertamente a las plataformas online como la de Kim, pero no fue hasta un año antes de los hechos que el gobierno americano decidió tomar cartas en el asunto y ocuparse del problema. ¿Por qué? Pues no hay una versión confirmada, pero seguramente esté relacionado con el hecho de que la Motion Picture Association of America amenazó al Partido Demócrata con no financiarles en las elecciones de 2012, elecciones que ganó efectivamente el Partido Demócrata y Obama, que era el presidente en aquel momento, volvió a ser electo. Así fue como durante un año entero el Departamento de Justicia con el FBI planificaron una redada para acabar para siempre con Mega Upload. La operación fue llevada a cabo por la Policía Especial de Nueva Zelanda y monitorizada a través de vídeo por el FBI desde Estados Unidos. 70 policías con rifles automáticos y perros en 2 helicópteros y varias furgonetas entraron en su casa recorriéndola de punta a punta. El FBI creía que Kim tenía un dispositivo de destrucción para borrar todos los servidores en caso de que lo pillasen, ¿no? En caso de que descubriese que alguien entraba en su casa. Y de esa manera pues podía destruir todas las pruebas y todos los servidores. Esto era una fantasía del FBI. Kim era un tío que vivía muy tranquilo en su casa, no tenía ningún problema con nada, ni tenía ningún botón de destrucción de pruebas, porque, como veréis enseguida, realmente no había nada de ilegal en lo que hacía él. Pero bueno, cuando entraron era altamente crítico inmovilizar a Kim lo antes posible, antes de que pudiera borrar los datos. Pero parecía que Kim no estaba por ninguna parte, no lo encontraban en la casa. La policía se puso tan nerviosa que finalmente uno de los agentes le sonsacó al jefe de seguridad de Kim la posición de la habitación del pánico apuntándole con una pistola a la cabeza. Lo encontraron, después de forzar la cerradura de su habitación del pánico, sentado en una esquina al lado de una escopeta recortada. Habían elegido la fecha de su cumpleaños para el asalto porque sabían que en ese momento las personas clave que trabajaban con Kim iban a estar en esa casa de Nueva Zelanda, ¿no? Para su fiesta de cumpleaños. Al mismo tiempo, pues hubieron otras 8 redadas en otros 8 países donde estaban cada uno de los centros de datos de Mega Upload. Y por último también en Alemania, en casa de su madre, donde requisaron un coche y algunos efectos personales. Confiscaron de la mansión 67 millones de dólares en bienes, tomando control de todos los servidores y se adueñaron de los dominios de Mega Upload. O sea, fueron a la casa, se llevaron a Kim y le quitaron todo, básicamente. Esta no era precisamente la primera vez que arrestaban a Kim. Cuando tenía 19 años fue a la cárcel de Alemania, su país natal, por manejo de bienes robados. O por lo menos ese era el nombre que le dio la corte, que no tenía otra forma mejor de describir el hacking. Kim se crió en el norte de Alemania, con un padre alcohólico que quería pegar a su madre cuando bebía o sostenía al pequeño Kim fuera del balcón amenazándolo con tirarlo. Después de una infancia difícil, creció como un adolescente sin miedo a los adultos ni a la autoridad. A los 11 años se encaprichó con un Commodore C16 de una tienda y convenció a su madre, por puro agotamiento, para que se lo comprase. Con él aprendió a programar en BASIC. Ahí conoció a varias personas de una vasta comunidad de informáticos que compartían abiertamente conocimientos sobre hacking y claves de acceso de distintos servidores. En aquella época realmente no existía el concepto de seguridad informática. La seguridad se basaba en que nadie sabía cómo funcionaban las cosas, menos los expertos, ¿no? Por eso cualquier persona que supiese cómo estaba montado un sistema informático tenía unas probabilidades muy altas de hackearlo. Un ejemplo de esto son las PBX, que son las redes de telefonía interna de las empresas. El típico ordenador con un software que maneja, por ejemplo, las extensiones de teléfono de cada empleado y las redirecciones de llamadas dentro de las oficinas. O sea, esto típico de que cuando llamas a una empresa te salta una centralita y te redirigen a un departamento o a otro, pues sería una PBX. Las PBX también gestionan las llamadas salientes, por eso. O sea, son las que se encargan de llamar hacia el exterior. Estas centralitas muchas veces las instalaban los usuarios que eran informáticos pero que no sabían tanto de PBX, ¿no? El problema es que estos software muchas veces traen algún tipo de consola de administrador, puerta trasera, que trae un usuario y contraseña por defecto. El típico admin o 1234 y tienes que cambiarlo cuando terminas de poner todo en marcha. Pues en muchas centralitas PBX en aquella época, cuando el informático no tenía en cuenta todos los factores a la hora de instalarla, el acceso de administrador quedaba expuesto a internet y con la contraseña por defecto. Ahí es cuando llegaba Kim, que en su momento atacó a algunas de las empresas más grandes de Manhattan.
en la otra parte del mundo, ¿no? Él estaba en Alemania. Cuando encontraba una y podía entrar como administrador, podía hacer varias cosas, pero entre ellas, quizás la más interesante, es hacer que esa centralita haga llamadas a través de software a otras centralitas. Llamadas a cualquier número de teléfono y esa llamada va a ser cargada a la cuenta de la empresa dueña de la centralita. Desde aquí él podía descubrir otras PBX que fueran vulnerables, sin gastar pues dinero en nada, básicamente, ¿no? Porque hacía las llamadas directamente desde la centralita que había hackeado. Una noche decidió escribir un script para probar distintos números de teléfono y a la mañana siguiente se despertó con 800 cuentas y sus respectivos usuarios y contraseñas. ¿Qué hizo Kim con esto? Pues abrió básicamente una línea telefónica de pago por minuto, el típico número de teléfono que llamas y te cobran a cada minuto de llamada, y este número lo creó en las Antillas holandesas para que le hicieran pues pocas preguntas. Y ahí empezó a llamar de todas las centralitas que había hackeado a ese número de teléfono. De esa manera pues él ganaba dinero con cada minuto de llamada. Ganó unos $195.000 de hoy en día, con 14-15 años. Estuvo haciendo esto desde 1990 a 1993 y al final lo pillaron. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. Hoy en día este tipo de estafas siguen siendo bastante populares. Yo trabajé en una empresa justamente en el departamento de voz IP hace años, yo era programador, que básicamente trabajábamos con telefonía por internet, ¿vale? Voz IP. Y bueno, varios lunes cuando llegábamos a la oficina, pues nos enterábamos que el informático de alguno de nuestros clientes había configurado mal el firewall de la empresa, había instalado, pues por ejemplo, Asterisk, que es un software PBX virtual, que normalmente además va en Linux. Y claro, muchos informáticos de las empresas pues tampoco conocen mucho de Linux, tampoco saben mucho de centralitas y se habían saltado el paso de cambiar la contraseña por defecto, ¿no? Total, que durante el fin de semana alguien ganó acceso a la centralita, se hizo una llamada a una línea de pago, por ejemplo, en Pakistán, ¿vale? En un país de esos que dices, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo forma de hablar con él. Y habían hecho agujeros a lo mejor de 20.000, 10.000, 20.000 euros, tranquilamente. Estas conversaciones las teníamos en la oficina cada un par de meses, realmente. Kim pasó 4 semanas en una cárcel juvenil. Le visitaron varios adultos de empresas como AT&T, MCI, supuestos expertos que no entendían cómo había hecho porque no tenían ni idea de cómo funcionaba una PBX, básicamente. Después de salir de la cárcel, creó una empresa de ciberseguridad llamada Data Protect, una de las primeras consultorías White Hat del mundo. En otras palabras, las empresas le pagaban mucho dinero para que Kim y su socio les dijeran cómo protegerse contra los hackers. O sea, hackear la empresa, decirles qué es lo que tienen que arreglar para que no les hackee otra gente y cobrar dinero por esa auditoría, digamos, ¿no? Que hoy en día pues, es algo que existe, se llama pentesting. Y de esto, por cierto, también tenéis un curso en Mastermind que os entra con la misma suscripción del curso de Python. O sea, tenéis Python, ciberseguridad y bueno, todo el contenido por el mismo precio. Y son cursos muy currados. Los cobramos bastante baratos, para decir la verdad. Pero bueno, nuestra idea es vender baratos, pero muchos, ¿no? Para que sea más asequible a todo el mundo. El mismo Kim decía, los hackers eran los nuevos magos, te trataban como un jodido genio. Yo lo único que hacía era escanear y conseguir las contraseñas por aquí y por allí, pero hasta un mono lo podía hacer. Pero a Kim, esto de los elogios y el dinero que ganaba a patadas se le estaba subiendo a la cabeza. Al principio de sus 20 años abrió una página web sobre su vida, su éxito, sobre las reglas de cómo triunfar, 10 reglas para ser un hombre de éxito, con fotos suyas con mujeres, un jet privado, en la cima de una montaña, con coches de lujo y todo tipo de extravagancias para mostrar su estilo de vida lleno de éxito. Kim, sin embargo, decía en sus propias palabras, la gente piensa que empecé esta web por mi ego, pero en realidad era para motivar a la gente, como hacen otras figuras, por ejemplo, Bill Gates, Steve Jobs, Tony Robbins y Donald Trump. Al final, Kim se cansó del tema de la ciberseguridad, un buen día vendió su parte de Data Protect y empezó una empresa de inversión de capital. Invirtió en letsbyit.com, que seguramente os suene, si habéis estado en esa época activos. Una empresa como Groupon o Atrápalo en España, pero 10 años antes de que eso se pusiera de moda. Después de eso, anunció públicamente que se iba a dedicar a hacer triunfar a la aplicación, mejorando la interfaz y que iba a subir otros $50 millones de inversión en la empresa, ¿no? Porque se dedicaba pues a invertir. Gracias a ese comentario que hizo a la prensa, consiguió que las acciones subieran un 220%. A la que Kim pues se quedó un poco de piedra, ¿no? En plan, esta es mi oportunidad de oro y empezó a vender participaciones, ganando aún más dinero a costa de esa subida. Esto pues es ilegal y de hecho le acusaron de abuso de información privilegiada, que es cuando te aprovechas de información que tienes de una empresa porque has trabajado con ella o porque estás directamente relacionado y usas esta información para obtener beneficios. Explicado de forma muy simple, según la policía, Kim estaba desvelando los planes que iba a llevar a cabo con esa empresa para provocar una subida del valor en bolsa y luego aprovecharlo para ganar dinero vendiendo sus participaciones. La televisión fue a entrevistarle, en este momento estaba en el Hotel Grand Hyatt de Tailandia, era una suite de lujo. Y bueno, salió en la tele en Alemania, su actitud dejó bastante que desear, básicamente la gente veía a un ricachón en un hotel de lujo en Tailandia, diciendo que esa no era manera de tratar a los empresarios por parte del país
y que no sabía si quería volver a pisar Alemania después de esto. O sea, le vaciló a Alemania, básicamente, al país entero. ¿Cuál fue la consecuencia directa? Pues que comunicaron a la embajada alemana que le anularan el pasaporte y lo acabaron metiendo en la cárcel. Pero la cárcel de Tailandia, una cárcel con 40 grados de temperatura, sin camas, con olor a excrementos humanos, cientos de mosquitos picándole todo el día y le daban de comer en un cubo, como a un caballo. No sé si los caballos comen en cubos, imagino que sí. Finalmente no aguantó y llegó a un acuerdo para volver a Alemania y estuvo 6 meses en la cárcel y se ganó pues una muy mala reputación en su país. Su web de éxito estaba acabada. ¿Para quién iba a ser un ejemplo ahora? Y con su expediente criminal tampoco iba a hacer mucha carrera en Alemania, ¿verdad? Así que decidió hacer algunas últimas carreras. Literalmente, la pasión de Kim era de hecho el asfalto. Era un asiduo a las Gumball y eventos por el estilo para multimillonarios con coches de lujo. Muchas de estas carreras son al puro estilo de Need for Speed Underground. Llevas tu cochazo y corres en la calle, a veces en circuitos, a veces en la calle. Si te para la policía, bueno, pues pagas una multa y ya está, y te vas. Y sigues tu camino. ¿Qué te van a hacer? Eres rico, que te cobren lo que quieran. Así que sigues corriendo en el siguiente país. El coche estrella de Kim era un Mercedes Brabus SV12, totalmente informatizado, con pantallas, un ordenador a bordo y conexión a internet. Él le llamaba el Megacar. En las matrículas de sus varios Mercedes ponía palabras como evil, hacker, mafia, CEO, guilty. ¿Por qué? Pues porque iba de malote, porque todo esto era como una broma para él, ¿no? Era como un rollo de humor, él se creía como un gran hacker, ¿no? Como un gran genio del mal. Es un poco la personalidad de Kim, ¿no? Es como un niño grande él. Pero obviamente, como podéis imaginar, todas estas cosas, todas estas bromas internas no hacían más que cada vez que pasaba algo malo o hacía algo malo, pues le ponían más en el punto de mira. En un cierto momento intentó incluso montar su propio evento, el Ultimate Rally, un evento para la élite, incluyendo a los pilotos de Fórmula 1 y millonarios excéntricos de todas partes del mundo. Una mega carrera que iba a estar situada en algún sitio marginal y clandestino como Corea del Norte. Pero había algo que como friki de la informática y de la tecnología molestaba bastante a Kim. Él básicamente se pasaba grabando sus carreras en coches y luego pues le pasaba los vídeos a los amigos. Pero no se los podía pasar la mitad de las veces porque eran demasiado pesados para el servicio de email, ¿no? Los medía como archivo adjunto y el mail le rebotaba. Necesitaban una solución, así que para subir los vídeos de su Megacar inventó Megablood. Un pequeño proyecto de fin de semana que nunca pensó que llegaría a nada. Al principio, bueno, le dio algo de promoción haciendo un concurso para el Ultimate Rally, ofreciendo $5.000 al mejor vídeo de carreras callejeras. Al poco tiempo se quedaron los servidores sin espacio. Y de repente se encontró en la situación de que el Ultimate Rally pues era un fracaso, era demasiado ambicioso y cada vez parecía menos viable. Su reputación como empresario en Alemania y en general en Europa estaba acabada y el único proyecto, curiosamente, que parecía más o menos funcionar era Megablood. Y Kim Smith lo vio como una oportunidad para dejar atrás su pasado, renacer, una forma de empezar de cero. Y lo primero que iba a atacar fue su nombre, su apellido, Smith, no sé pronunciar Smith, el nombre de su padre, que él veía como un alcohólico fracasado, y pensó, ¿por qué no Kim.com? .com representaba todo lo que él era. Además, retomó la idea de crear su página web, ¿no? Para hablar de su éxito, de lo que hacía, de quién era, y pensó, si me llamo Kim.com, le estaré diciendo el nombre de mi web a la gente a la vez que les digo mi nombre, es Genius. Y así fue como primero compró el dominio Kim.com, que le costó una pequeña fortuna, y luego cambió su apellido por .com en inglés. El tiempo pasaba, Megablood crecía dando millones de dólares, Kim se casó con una modelo filipina y se mudó a Nueva Zelanda, donde se instaló en la mansión en la que estaba ese fatídico junio de 2012 de la redada. Una vez pillados, les acusaron de 5 cargos distintos, entre los cuales infracción de copyright, crimen organizado y lavado de dinero. Alegaron que no solo habían facilitado a sus usuarios el crimen de infracción de copyright, sino que también les incitaron a hacerlo. Y por eso tenían que ser acusados como responsables de las acciones de los usuarios. Porque claro, pensadlo un momento, es verdad que Megablood era muy grande y tenía mucho contenido pirata, pero ellos no tenían la culpa, eran los usuarios los que estaban subiendo ese contenido pirata. ¿Por qué la plataforma es responsable de lo que hacen sus usuarios? Y hasta un cierto punto lo era, como veremos enseguida. Este concepto de acusarles por algo que habían hecho terceras personas a través de su plataforma es lo que se conoce como infracción secundaria de derechos de autor, y fue la primera vez en la historia que apareció en un contexto criminal. Nadie había sido juzgado nunca por este crimen. Era algo que no existía ni en la ley de Estados Unidos ni en la ley de Nueva Zelanda. El plan era cerrar Megablood, llevarlos a Estados Unidos para ser juzgados y que pasen varias décadas en prisión. Parecía el fin.
Da igual lo que tuviesen que alegar, o sea, el tema era cerrarlo y llevarlos a Estados Unidos, y ahí ya que sea lo que Dios quiera. Y aún así, con todas sus cuentas bancarias congeladas, Kim decidió luchar con su equipo de abogados contra el mismísimo gobierno de los Estados Unidos. Pero también hay que decir que tenía de su parte varios factores, sobre todo las muchas infracciones que se habían cometido durante toda la operación de la redada, digamos, ¿no? Primero que nada, los neozelandeses no veían con muy buenos ojos el hecho de que el FBI de repente entrase en su país y se llevase a una persona por las buenas. Esto era bastante raro, no tenía precedentes y no había ningún motivo realmente para hacerlo, ¿no? Los asuntos de Nueva Zelanda son de Nueva Zelanda. ¿Por qué el FBI tiene que decir que capturen a alguien? Además, tanto los servidores de la empresa como todas las cuentas bancarias y activos operaban 100% fuera de Estados Unidos y también de Nueva Zelanda. La sede legal estaba en Hong Kong y realmente no era un asunto ni de Estados Unidos ni de Nueva Zelanda. Las cosas no eran tan fáciles, no era tan fácil hacer ese registro, ni entrar en su casa, ni extraditarlo a Estados Unidos. De hecho, el FBI, para conseguir esa orden, manipuló la web de Mega Upload para dejar algunos archivos que infringían la ley y luego usar esos mismos archivos como pruebas para conseguir el permiso de la redada. O eso por lo menos es lo que alegan los abogados de .com. Veréis, cuando empezaron los problemas de derechos de autor, con Mega Upload, que fue bastante al principio, o sea, hablamos de cuando Mega Upload nace y empezamos a tener problemas de derechos de autor. Mega Upload permitió a las grandes empresas denunciar contenido y cuando este contenido demostraba ser ilegal, se borraba, sin ningún tipo de problema ni reclamación. Recordaréis seguramente que muchos de los links de Mega Upload de la época dorada de esta plataforma, pues acababan caducando, no porque caducasen, sino porque la misma plataforma los borraba porque alguien se había quejado de que infringían el copyright. Mega Upload estaba obligado a hacer esto para cumplir con la Digital Millennium Copyright Act, el famoso DMCA de 1998, y aceptó más de 30 millones de solicitudes para borrar el contenido. Incluso si leíamos los términos y condiciones de la plataforma, hay un punto donde dice que está prohibido usar Mega Upload para subir material con derechos de autor. Obviamente Kim y sus socios sabían que la plataforma se usaba para lo que se usaba, sabían que no lo podían controlar y eso en parte era lo que les estaba haciendo ganar tanto dinero. Pero desde un punto de vista legal ellos estaban haciendo todo lo que tenían que hacer, o sea, estaban cumpliendo con la ley a rajatabla. Es más, el 90% de los usuarios de Mega Upload estaba fuera de Estados Unidos. Los países con más tráfico eran aquellos donde no llegaban las películas ni las series y por eso la gente tenía que usar Mega Upload para bajárselas y donde tampoco tenían ningún tipo de impacto financiero. Y muchos de los países de más tráfico eran incluso aquellos donde ni siquiera era ilegal descargar contenido pirata, como lo fue por ejemplo durante muchos años en España. Solo un 7% de todo el tráfico de Mega Upload era de Estados Unidos. No solo eso, sino que para facilitar aún más las cosas, 120 empresas del sector, o sea, el sector de creación de multimedia, tenían acceso a Mega Upload para borrar ellos mismos el contenido que infringía su copyright. O sea, al final pusieron una herramienta especial para que esas empresas pudieran entrar y borrar lo que quisiesen sin ningún tipo de revisión por parte de Mega Upload. Legalmente, Mega Upload estaba cumpliendo y no tenía ningún litigio con nadie, no tenía ningún problema con ninguna empresa. Si no me creéis, vamos a ver otro caso que hubo un par de años antes que el de Mega Upload. Viacom contra YouTube. Viacom es la empresa dueña de canales como MTV, Nickelodeon, Paramount, Comedy Central, entre otros, y demandó a YouTube exactamente por lo mismo. Los usuarios subían vídeos que infringían los derechos de autor de la plataforma. Sin embargo, YouTube ganó el caso porque la plataforma cumplía con el DMCA, ya que dejaban que Viacom, si quisiera, pudiese quitar todos esos vídeos, ¿no? Sin ningún tipo de problema, tenían un acceso especial para quitar vídeos. Mientras YouTube cumpliese con esa norma, no estaba infringiendo ninguna ley, y por eso YouTube ganó el juicio. Muchos expertos en leyes a lo largo del mundo se preguntaban qué diferencia hay entre el caso de Mega Upload y el de YouTube. Al final, el FBI sabía que no iba a ser tan fácil pues entrar en la casa y quitarle todo y tomar posesión de los servidores, y usaron tantas jugarretas como pudieron. Por ejemplo, en un momento durante la investigación, el FBI había pedido colaboración por parte de Mega Upload para poder acceder y revisar los contenidos que habían subidos en la plataforma. Mega Upload accedió sin ningún tipo de problema, ya que ellos eran muy colaborativos con todo lo que les pidiesen, porque no querían problemas básicamente, pero en este caso el FBI les dijo: no borréis nada de los servidores, no borréis ni modifiquéis absolutamente nada, porque todo lo que hay ahí son evidencias dentro del caso. Así fue como el mismo FBI subió un archivo que era ilegal en Estados Unidos, no tengo ni idea de qué archivo es porque no lo he encontrado, y luego les acusaron de no haber borrado el archivo, cuando ellos mismos le dijeron que no lo borren, ¿sabes? O sea, todas estas son cosas que fueron saliendo a la luz después del asalto, ¿no? Después de la redada. Y justo después del asalto las cosas se fueron complicando, porque el mismo gobierno de Nueva Zelanda declaró que la orden de extradición era inválida. Primero porque no decía de forma nada clara ni específica qué crimen había cometido esta persona o cómo el gobierno de Estados Unidos tenía algo que ver ahí, y sin embargo la policía neozelandesa había llevado a cabo la operación de registro sin ningún tipo de permiso, simplemente por presión por parte del FBI.
También declararon ilegal cómo se requisaron durante la redada 150 terabytes de datos que fueron entregados por la policía de Nueva Zelanda directamente al FBI, como si los agentes de Nueva Zelanda trabajasen directamente para Estados Unidos. La policía de Nueva Zelanda no puede enviar evidencias a otro gobierno así como así. No es que coges evidencias, toma, Estados Unidos son tuyas. No, eso no se puede hacer, es ilegal. Más tarde también salió a la luz que el gobierno de Nueva Zelanda había espiado a Kim interceptando todas sus comunicaciones durante un mes, de lo cual obtuvieron detalles como por ejemplo su fiesta de cumpleaños, dónde estarían los socios, cómo eran sus rutinas, a qué hora estaría en casa y cuál era el mejor momento para saltar el castillo. Por este suceso, el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, se vio forzado a disculparse públicamente. De hecho, para que os hagáis una idea de lo ridículo que era, os voy a leer un poco de este documento. Kim.com, Mega Upload Limited y bueno, todos sus socios eran miembros de la así llamada Mega Conspiración, una organización mundial criminal en la que sus miembros estaban comprometidos en infracción de copyright criminal y lavado de dinero a gran escala, con un daño estimado hacia los titulares de los derechos de autor de 500 millones de dólares, reportando unas ganancias de 170 millones de dólares. Bueno, en fin, este documento os lo dejaré en la descripción por si le queréis echar un ojo más a fondo, pero básicamente podemos leer incluso en algunas partes en las que resaltan que la red había sido usada también para propaganda terrorista, o que creaban y distribuían copias de trabajos con derechos de autor, o sea, como si estuviesen haciendo copias a propósito, ¿no? Y todo esto estaba construido para dar la peor imagen posible de la empresa, sobre todo hacia aquellos muchos que estaban en el juzgado y no entendían muy bien de qué iba la cosa, ¿no? No sabían mucho de internet, no sabían qué era esto de Mega Upload, pero claro, le soltaban todas esas palabras y era como, wow, estos tíos tienen que ser muy malos. ¿Cómo acabó al final la cosa? ¿Se lo llevaron a Estados Unidos o no? ¿Fue a la cárcel? Pues durante los últimos 8 años, el gobierno de Nueva Zelanda invirtió 40.500 horas y 3,6 millones de dólares neozelandeses en intentar extraditar a Kim.com a Estados Unidos. Y aún no han podido. Kim estuvo algunos años en arresto domiciliar, ahora ya no lo está, pero aún así está pendiente del juicio de extradición. Él mismo dice que estaría muy contento de poder viajar a Estados Unidos, presentarse en el juzgado y ganar el caso, pero no le dejan, no hasta que se solucione el tema de la orden de extradición. En 2015, Kim dejó la mansión .com de Auckland, ahora vive en Queenstown, en una casa más discreta con su tercera esposa y 5 hijos. En fin, los detalles del caso son muy extensos, o sea, habría muchas cosas que hablar, pasaron muchas cosas a lo largo de los años y este vídeo ya es lo suficientemente largo. Lo siento, Sara, que estás editando este vídeo. Si me preguntáis a mí, no creo que Kim nunca vaya a la cárcel. Y si bien los Estados Unidos nunca consiguieron traer a Kim para juzgarlo en el territorio americano, sí que se quedaron con todo. O sea, requisaron el dominio, el dinero, los datos de la web, absolutamente todo. Y Kim pues se quedó sin nada, ¿no? O sea, pendiente de juicio y sin absolutamente nada. Este caso a mí en concreto me hace reflexionar bastante de cómo si el gobierno de los Estados Unidos o cualquier gobierno de poder o cualquier asociación de poder realmente quiere hacer algo, va a encontrar la forma de hacerlo, ¿no? O sea, realmente Kim era una molestia para mucha gente, realmente era una molestia para la industria, sobre todo en aquel momento, y encontraron una forma, ¿no?, de deshacerse de él, por lo menos de quitarle pues todo el control de la web, el dominio y sobre todo ¿por qué Kim? ¿No? Porque realmente había muchas páginas web y evidentemente quitar megaupload.com o megavideo.com no iba a solucionar el problema. Pero Estados Unidos mandó un mensaje muy claro y alto. El más grande, más fanfarrón, más mediático de todos los empresarios de piratería online o bueno, servicios de almacenamiento online que se utilizaban para temas... Es que no tiene sentido, ni siquiera es ilegal. Son servicios de almacenamiento online, no tiene nada que ver con la piratería, o sea... En fin, pero bueno, mandaron un mensaje alto y claro a todos los que se dediquen a eso, que tengan mucho cuidado porque Estados Unidos hace lo que haga falta para ir a por ti. Y si no te puede meter en la cárcel, te lo va a quitar todo. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo temática ciberseguridad. Yo lo englobaría dentro de ciberseguridad, aunque tampoco hemos hablado demasiado de la ciberseguridad. Pero bueno, esto sí que da pie a muchos debates éticos y creo que es un caso muy interesante del que se habló no lo suficiente. Y creo que cosas como estas tienen que ser recordadas para, bueno, darnos cuenta de que realmente tenemos menos control del que parece. Que las leyes son las leyes y si las respetas no te va a pasar nada hasta que te cruzas en el camino de algunas multinacionales a las que les haces perder dinero. En fin, si os ha gustado este vídeo, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.